Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Morning air, Buenas tardes, amable radio escuchas de Éxito Radio. Como cada jueves tenemos nuestro programa a libro abierto con nuestra titular Carmen Rosas. Buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes, Monse. Agradecemos que nos hayas ofrecido el espacio en esta tarde. Ustedes que también nos hayan abierto el espacio dentro de sus computadoras o el móvil donde estén en sintonía con nosotros. Hoy les vamos a hablar algo acerca aquí en Libro Abierto sobre Jaime Sabines. Un gran escritor que es mexicano, aunque pues proviene de una familia libanés, fue criado aquí en México y tiene todas sus raíces en la parte sur de nuestro país. Para empezar, pues bueno, vamos a contar una pequeña y peculiar historia acerca de él, en la que nos dice que, por ejemplo, su papá, su mamá, sus hermanos y él inclusive llevaban todos la inicial con la letra J. Todos también sus hijos, pero también sus hijos, fue algo interesante. Entonces todos llevaban la J, a excepción de quién. No, todos. A excepción de la esposa de Jaime Sabines. No, también tenía la J. También tenía, ¿cómo se llamaba? Tenía la J, no me acuerdo, pero sí tenía la J. Chepita, Josefa. Ahí Sí. está, tenía la J. Todos. Entonces, pues vamos a empezar, ya aclarando que todos tenían la J, a iniciar en dónde nació y cuándo nació. Él es un escritor mexicano que nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el año de 1926. Es conocido en México como un poeta que se le conoce como popular. No en el ámbito popular de decirle estamos denigrando a este hombre porque pues habla todo populacho, las palabras que normalmente hablamos, sino que se refería en un lenguaje en el que todos, cualquier persona, aunque no tuviera estudio, no tuviera mucha este entendimiento de la métrica, cuántas palabras debe llevar cada verso, él hacía todo entendible y prácticamente que la persona que menos haya estudiado haya entendido un poco acerca del amor. En el horizonte de la penúltima poesía mexicana, la figura de Jaime Sabines se levanta como un exponente de difícil clasificación, porque pues hablábamos de que él decía palabras que todos entendíamos, en el que no había una métrica, una rítmica como cual, pero él era un poeta de nacimiento, eso se puede notar. Pero sabes, Carmen, que al principio, cuando era joven, por así decirlo, a la edad de 19 años entró a estudiar medicina. Sí, eso es algo muy curioso porque pues él entró muy pequeño a la universidad, ¿no? Porque sí, aparte de que pues entró muy temeroso a estudiar medicina en la UNAM. Pero ¿por qué surgió este temor? ¿Sabes por qué? No, no. Fíjate que cuando, sus dos hermanos, que eran mayores que él, no pudieron estudiar debido a que no había suficiente recurso económico en la familia. Pero, pues los hermanos mayores dijeron al papá, ¿sabes qué? Vamos a platicar, vamos a trabajar y que Jaime Sabines tenga la educación que nosotros no tuvimos, que él se pueda desenvolver en un ámbito más práctico de la vida y que ya tenga un título. Nosotros no pudimos, pero él sí. Así que bueno, le ofrecieron este recurso y le dijeron a Jaime, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de irte a estudiar a México, a la UNAM, así es que tú decides, te vas.
Había noticias así en su familia de que el papá de Jaime quería que él estudiara medicina, pero no era cierto. Jaime siempre vivió en esta idea, aunque ya entró a estudiar la carrera de medicina y al segundo año dijo, esto no es lo mío. No le gustaba estar leyendo tanto de medicina como que estar viendo algún órgano de los La anatomía. muertitos, exactamente. Especialmente no les gustaban las clases de biología y anatomía, que era curioso, ¿no? Así es. Pues de hecho también fíjate que un punto importante en la vida de Sabines fue que su papá lo apoyó para iniciar su carrera de poeta, ¿no? Sí, pues bueno, ya seguimos contando con la historia de los médicos. Ya unas vacaciones, él regresa a Tabasco, donde estaba estudiando, donde estaba viviendo su familia. Y en ese lugar le dice a su papá, papá, ¿sabes? Ya llevo 2 años de la carrera, pero ya no quiero seguir estudiando esto. Yo sé que tú eres el que quieres que yo sea médico. Y su papá se queda así como, perdón, permíteme un momentito. Yo no te dije que estudiaras medicina. Yo te dije, estudia lo que quieras, vete, lo que yo quiero es que seas un profesionista. Y entonces Jaime Sabines pues se queda así como que estupefacto y se va a su cuarto y a llorar. Lloró prácticamente porque decía, ¿cómo puede ser cierto que mi papá me haya dicho que yo estudiara lo que yo quisiera y yo me metí a estudiar medicina, ¿no? Algo que, pues algo que no me gusta para nada, ni siquiera estar viendo la sangre. En este caso es el mío. Y ya entonces se regresa a México y entra a la carrera de Filosofía y Letras para estudiar poesía. Ya en eso conoce a muchos poetas, como es el caso de Octavio Paz. ¿Qué otro tenemos? Ni idea. Bueno, conoció hasta escritoras mexicanas de poesía y de poemas en el que pues se hicieron grandes amigos, tenían regularmente reuniones cada fin de semana y a él le apasionaba esto de quedarse hasta tarde estudiando, de tener la idea de estar con amigos, que también le gustara eso. Ya de allí vamos a esa es la historia de por qué Jaime Sabines estudió poesía. Pero también fíjate que fue un político, estuvo en la política unos años. ¿A poco? Sí, en el año de 1976 al 79 fue diputado federal en Chiapas. Y de ahí fue diputado en el Congreso de la Unión en 1988. Entonces sí, también hizo sus pininos, incursionó en la política y de hecho gracias a que empezó con la poesía, se empezó también a meter en la política. Pues sí, es algo muy curioso, ¿no? Además de que después de que vamos ahora un poquito más atrás, ya cuando él iba en las finales etapas de la carrera de Filosofía y Letras, dijo, es que ya no puedo seguir con esto, ya no le alcanzaba el dinero para seguir estudiando ni nada, y entonces conoció a una mujer que se llamaba Chepita, es decir, Josefa. Se enamoró de ella, salieron y pues obviamente eran así como que muy románticos los dos, les gustaba ser novios, salían y al final, bueno, no terminaron la carrera, pero dijeron, vamos a regresarnos a vivir a nuestro lugar. Estuvo en Chiapas, donde allí residió 7 años. El primero de ellos consagrado a la política y los demás años se la pasó trabajando como vendedor de telas y confecciones. Cuando ya empezó en este negocio de las telas, él dijo, ¿cómo puede ser posible que yo, siendo un poeta, tenga que estar trabajando en esta tienda de telas? Detesto esto. A él no le gustaba. Y llegaba todos los días, pero así como que refunfuñando al trabajo. Decir, pues bueno, yo no pude terminar mi carrera como esto de ser poeta, pero a mí me gusta y me agrada. Entonces, ¿qué hacía? Que ya una vez su jefe lo regañó y le dijo, oye, pues si no te gusta estar aquí, ¿por qué estás? Y dijo, porque lo necesito mantener a mi familia. Pues entonces, entre este trance de regaño, él se dio cuenta de que vendiendo telas podía también al mismo tiempo estar escribiendo poesía. Y fue así como escribió su primer libro que se llamó El Oral.
El Doral fue en... Ay, ya lo perdí. En 1950 fue publicado. Exactamente, en 1950. Pues bueno, ya dice que en el año 1959, tras conseguir el premio literario que otorgaba el estado de Chiapas, Sabines comenzó a cultivar seriamente la literatura. Esto fue tal vez por influencia de su padre, el mayor Sabines, un militar a quien dedicó algunas de sus obras, y pese al evidente pesimismo que toda su producción literaria respira, Jaime Sabines participó de nuevo y repetidas veces en la vida política nacional. Es ahí ya cuando dices que fue diputado de Chiapas y todo lo demás. Además porque tenía un gran carisma, ¿no crees? Sí. Él entre una ocasión cuenta una anécdota que tuvo una reunión con grandes literarios de esa época, como son Octavio Paz y demás. Cuando en eso se acerca Jaime Sabines a uno de los poetas y le dice: oye, me agrada tu obra, te felicito, está muy bien. Y le dijo el autor: discúlpame, estamos en esta reunión, pero aquí no venimos a estar alabándonos y halagándonos con nuestras obras. Venimos a hablar mal de ellas. Y Eber dijo Jaime Sabines: no, discúlpame, a este loco en mi vida le voy a volver a hablar. Se da la vuelta y que se va. ¿Por qué? Porque dice: yo no vengo aquí a que me estén menospreciando mi obra. Todas las obras de nosotros como poetas es muy buena y hay que halagarla y alabarla. Entonces, ¿por qué este sujeto me está diciendo que yo no esté alabando mi obra? Si a mí me gusta escribir. Tal vez no escribo como Octavio Paz, pero me agrada. Y a él, de hecho, le caía mal en las primeras épocas Octavio Paz. Ay, imagínate qué chistoso. Sí, porque decía: es que este maestro está escribiendo con tanta métrica y con tantas palabras rebuscadas que a ver quién le va a entender. Y decía: yo no escribo como él, pero al menos sé que la gente me entiende. Pero tampoco era una crítica mala hacia ella, hacia Octavio Paz, porque decía: las personas que lo elijan, y las personas que me elijan leer a mí, seré dichoso y feliz. Y hasta esto tampoco no le gustaba ser halagado mucho. Hubo una vez que se presentó en el Teatro de Bellas Artes y allí llegó muchísima gente. Entonces lo presentaron, entra al centro del escenario y toda la gente le empieza a gritar: Jaime Sabines, el gran poeta mexicano, y le empiezan a aplaudir mucho, tanto que hasta le salieron unas lágrimas a él, que dijo: yo no merezco ser alabado con tantos agradecimientos, que se recuerden mis obras, pero no mi nombre. Entonces es algo que a mí me pareció algo de sencillez, tanto a su persona como lo que él quería mostrar al mundo. Que así, bueno, ahora ya que contamos un poco acerca de su historia, de que también fue político, gobernador, ¿qué más nos puedes contar? Pues de hecho fue más político y diputado, no gobernador. Pero sí, bueno, a mí sí me parece muy muy interesante esto que tú nos cuentas, ¿no? A pesar de que pues no le gustó la medicina, su papá lo apoya con por así decirlo, con su sueño. Y también tú nos enseñas algo que es muy importante, ¿no? La sencillez y la humildad ante todo, y que pues realmente su trabajo lo vale y es de mucho interés. Algo que a mí sí me llama mucho la atención de Sabines es el hecho que en algunas de sus obras como que son muy tristes, ¿no? Sus poemas son como que muy tristes. Entonces, a ver, explícame eso porque no lo entiendo. Pues su esencia es hablar acerca del amor y cosas buenas, pero también hubo una época en el que a él también le llegó la tristeza y un tiempo también en el que dejó de escribir, pero ahora vamos a ver por qué dejó de escribir y por qué escribía esto tan triste. Hubo una de sus obras que dedicó a su padre, al coronel, y adivina por qué. Esta obra hablaba acerca de la muerte y es, por ejemplo, es esta situación: su padre murió y entonces él ya no podía escribir cosas
que fueran halagadoras ni felices. Simplemente se la pasaba escribiendo cosas tristes y cosas de la muerte. Y por más que intentaba, no le salían palabras mejores. Entonces, pues siguió escribiendo todas esas cosas que hablaban sobre la muerte y de tristeza. Y siempre cada vez que escribía un libro acerca de su papá, le salían lágrimas, y todo era escrito así como con tristeza y con lágrimas y con mucho estarse reprimiendo porque no lo podía externar más que en sus propias palabras. Ya después de que murió su papá, 4 años después muere su mamá, Doña Luz. sí, que fíjate, es la única que no llevaba la J. La J. Sí. Cuando muere su mamá, ya entra en una nueva etapa y dice, ya no quiero volver a escribir acerca de la muerte. Hubo uno de sus amigos que le recomendó que leyera un libro que hablaba todo sobre la muerte. Entonces que allí se explayara todo lo que quisiera y que sacara su rencor y demás. Entonces cuando muere su mamá, ya no le salen todas estas palabras de muerte, sino que ahora se refiere a su mamá como en un acto de tristeza, pero aparte de despedida. No recuerdo muy bien la frase, pero va más o menos así, de que la casa me acoge, la casa me protege de la lluvia, me protege del viento, me protege de todo, pero no me protege de la muerte. Ese fue un poema dedicado a Doña Luz. Mira qué interesante. Ay, no, qué emoción. Sí. Qué emoción, me gusta mucho. Me gusta muchísimo cómo estás tomando a Jaime Sabines. Había muchas cosas que no sabía de él. Pero bueno, amables radioescuchas, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Éxito Capacitación Empresarial en Facebook y en Twitter como éxito-pue y el 01800 841 3530 y el 211 1886. Amables radioescuchas, regresamos en unos momentos y sigan disfrutando de nuestra breve biografía de Jaime Sabines.
Regresamos a Amalia Radio Escuchas de Éxito Radio. Continuamos, Carmen, síguenos contando de Jaime Sabines. Claro, muchas gracias. Claro, también hay que recordarles que deben ustedes estarnos visitando en la página de Facebook, el cual es Éxito Capacitación Empresarial. Denle like al momento en el que nos están escuchando y así nosotros podemos interactuar con ustedes. Tenemos que... No es difícil de suponer que la poesía de Sabines esté destinada a ocupar en el panorama literario mexicano un lugar mucho mayor del que hasta hoy se le ha concedido, especialmente por su rechazo de lo mágico que él habla y que ha informado la creación del uso en las últimas décadas, pero también por su emocionada y clara expresividad. Este rechazo se hace evidente en el volumen en el que hablaba acerca de Recuento de Poemas, que fue publicado en el año 1962. A muchos escritores no les gustaba porque decían esto no, como que no tiene métrica e hilación, ¿no? Para exacto, decir. Fíjate, eso. Entonces, como decían, no tiene esto, muchos de los escritores lo rechazaban, pero la población no, era muy oblado por todos nosotros, que vivíamos en esa época. Después nos dice que hay otra obra que se llama La Señal, fue escrita en 1951, y Adán y Eva, que fue escrito en 1952, Tarumba, que fue escrito en 1956. Uy, esta obra de Tarumba tuvo demasiadas críticas, más porque comprabas el libro, lo leías y no todos lo entendían. La mayoría de la gente no la entendía. Llegaban escritores a un congreso que hubo en la Ciudad de México y le dijeron, ¿qué es eso? Jaime Sabines, esto no es para ti, yo no entiendo nada de ese libro. Dice que llega se encuentra con un ejecutivo igual ahí en Chiapas y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué escribes esto? La verdad no te entiendo. Casi nadie le entendía esa forma de escribir y que él estaba como que dando muchísima profundidad. Entonces ocurre que llega un escritor, pero que era de España. Este escritor que era de España llegó buscando a Jaime Sabines a Chiapas. Él estaba en su tienda con su familia y en eso dicen, oye, te buscan. ¿Quién es? Pues es inversor y escritor español. ¿Y a qué viene? Pues es que vengo a conocer a Jaime Sabines. Y todos le dicen, ¿cómo a Jaime Sabines? ¿Pero por qué? Porque ha escrito una obra maravillosa que se llama Tarumba. Jaime Sabines siempre había considerado que esa era su mejor obra, pero todos los demás aquí en México la rechazaban porque decían, no le entiendo simplemente cómo escribes. Cuando llega esta persona que es de España, se siente muy bien posicionado. Como que le regresó su autoestima, no le levantó. Sí, prácticamente. Se le regresó porque le dijo, esto es lo que yo también considero mi mejor obra. Te agradezco. Y fíjate que dio agradecimientos por haber creído esta persona que era también una obra excepcional. Entonces fue lo que a él lo llevó a conocer otros horizontes y a publicarlo. Y fíjate que más personas lo compraron. No le entendían, pero compraban. Sí. También hay otros libros que como son Diarios, Seminario y Poemas en prosa, que fue escrito en el año 1961. Y algunos poemas que no habían sido todavía publicados, pues también se les consideraba así como que no era de mucha conmoción para México. En 1965, la compañía discográfica Voz Viva de México grabó un disco con algunos poemas de Sabines, y eran con la propia voz del autor. Sabines con esto reforzó su figura de creador pesimista, como que era su tristeza frente a la obsesiva presencia de la muerte, pero se advierte luego una suerte de reacción, aunque empapada de lúgubre filosofía, tanto como hablar de la muerte en un sentido de compasión también. Cuando canta el amor en el mal tiempo, obra en el que la esboza un camino más activo y espléndido, fundamentado en el ejercicio de la pasividad, un camino que lo lleva a descubrir que lo extraordinario, lo monstruosamente anormal, es esta breve cosa que llamamos vida. Lo extraordinario lo podemos encontrar aquí, y él dice, vive hoy
pero vívelo intensamente. Eso es algo mágico, que hasta cuando fue el último día que él estuvo vivo, siempre pensó en que al siguiente día iba a amanecer vivo. Ah, mira qué interesante, no era lo contrario que... No, él no se tenía así como de, ya me estoy resignando a que voy a morir. No, siempre pensó de manera positiva y diciendo, esto es lo que quiero. ¿Y cómo puede ser cierto que nos den tan poquito tiempo para vivir? Pues bueno, lo que nos han dado hay que aprovecharlo. Y lo tenía muy bien puesto. Pese a una cierta reacción que lo aleja un poco de su primer y profundo pesimismo, sus versos repletos de símbolos que se encadenan sin solución de continuidad están transidos de una dolorosa angustia. Esa angustia era por la muerte de su mamá y de su papá. Qué interesante. Sí, y con un estilo que no teme de la vulgaridad ni rechaza las tradiciones, la sabrosa y cordial poesía de Sabines puede también tomar un mayor vuelo, como se puso de manifiesto en el ambicioso proyecto que se llamó Algo sobre la muerte del mayor Sabines, que fue escrito en el año de 1973. Un poema casi narrativo en el que el padre del poeta constituye el protagonista del mundo y de la vida. Vinieron luego nuevo recuento de poemas que fue escrito en 1977, otro volumen antológico que recoge el material anterior, Poemas Sueltos, en 1983, y todos estos textos, así como una segunda parte de Algo sobre la muerte del mayor Sabines, fueron recogidos en la edición de 1987, son 4 años después, donde se le llama a esta recopilación Nuevo Recuento. Traducida a varias lenguas, su obra fue galardonada con varios premios, como el de la literatura, otorgado por el Estado de Chiapas. Fíjate que es curioso porque el Estado de Chiapas siempre le reconoció todos sus esfuerzos, y toda la publicación él recibía un premio, y recibía premio, 3 premios y medallas como de literatura, porque estaban pues muy emocionados de que un chiapaneco estuviera... tuviera un premio, ¿no?, de literatura. Sí, también recibió el premio Javier Villaurrutia, instituido en honor al gran escritor mexicano. Eso fue en 1972. Y el premio Elías Sauraski en 1982. En el 83 recibió el Premio Nacional de Letras. Sus últimos años estuvieron marcados por una lucha contra el cáncer. Ay, qué temible. Bueno, qué feo, ¿no? Él en una conferencia que tuvo con los medios de comunicación dijo, yo no creo que sea cáncer lo que tengo, sino simplemente que me están tratando con tanto medicamento que ya no sé ni cómo van a encontrar ellos la cura, porque él no se enfermó así de la nada. Todo empezó porque una vez fue a visitar a la esposa de su cuñado. A la esposa de su cuñado. Ok. Y se cayó en el último escalón del segundo piso donde estaba. Entonces, a partir de que tuvo esa caída, pues lo tuvieron que hospitalizar, y en esa hospitalización lo tuvieron que operar porque se había fracturado o algo así el brazo y toda la parte izquierda de su cuerpo. Entonces fue por eso que le hicieron intervenciones quirúrgicas y demás, tanto que ya era muchísimo, llegó hasta 34 operaciones. Ay, no inventes, 34 es muchísima. Sí, lo estaban tratando mucho, pero la vida de él también como que corría riesgo si no se hacía esas operaciones, hasta que hubo un año, al último de su vida, en el que dijo, yo ya no quiero ser tratado, quiero vivir mi vida aquí en mi casa y en paz. Entonces, pues se la pasaba en casa, se la pasaba alegre, eso sí, hasta con sus hijos. Dice que una vez sus hijos eran pequeños y no sabían, ya cambiando de tema un poquito, no sabían que era su papá porque simplemente lo veían en la tienda y ya. Y decían, papá, ¿tú qué trabajas? Pues trabajo aquí, hijo, en la tienda. Y hubo una vez en el que su papá tenía, tenían en la casa una biblioteca. Y en la biblioteca los niños que se van a husmear por ahí y encontraron libros que eran escritos por él. Cuando vieron su nombre, que ya llega su papá a su casa y le dice, papá, ven, ya, lo llevaron a la biblioteca y dijo, mira, aquí dice Jaime Sabines.
¿quién escribió esto? Y se quedan así como, ¿quién lo hizo? ¿Mi papá lo hizo? No lo creían. Entonces, pues ya le dijeron, ya le preguntaron al papá y Jaime Sabines le dijo, yo lo escribí. Y los libros que ustedes ven acá son todos los que yo he escrito. Y los niños pues se sintieron súper emocionados porque dijeron, ay, mi papá lo reconoce en todo el mundo y para ellos era excepcional el papá. Y también Jaime Sabines como padre era muy cariñoso, porque cuando sus hijos eran pequeños, todas las noches despedía a sus hijos contándoles historias acerca de historias francesas, las 1001 noche, el coronel no tiene que... ese ya es después. Todas estas historias que también el papá de Jaime Sabines le había contado a él se las contó a sus hijos. Y siempre los dejaban así como con una incertidumbre de qué va a pasar mañana, ¿no? En la historia. Pero aparte es curioso porque él los despedía diciéndoles un verso a cada uno. Todas las noches. Ya me imagino cuánta imaginación ha de tener para todas las noches estarles contando algo. Y al menos en una redacción que tuvieron con el hijo de Jaime Sabines, el mayor, pues decían que sí, su papá era muy cariñoso y era muy atento. Entonces por eso es que lo querían mucho también. Tanto como amigos, lo apreciaban demasiado. Los versos de Jaime Sabines son directos y transparentes, y aunque no desdeña el refinamiento de la poesía culta, su estilo se inclina más hacia lo conversacional. Ello le ganó un favor del gran público, que se hizo patente sobre todo durante las 2 últimas décadas de su vida. El autor utiliza un lenguaje cotidiano y sin adornos para crear composiciones que se colocan más cerca de los sentimientos que de la razón. Él dice, la razón se encuentra en el corazón. Es muy curioso con él, ¿no? Sí, no, también muy hermoso, ¿no? Porque... Sí, poeta del diario vivir, contempla con perplejidad y desde la más rigurosa terrenalidad el fenómeno del amor y el absurdo de la muerte. Ya vemos que esto de la muerte es por su padre y por su madre, pero ya de ahí en fuera siempre fueron cosas alegres y bonitas sobre el amor. ¿No? Sí, todo, como tú nos decías, todo tiene que ver en función a lo que él vivió y pues tal vez no tenía otro modo de expresarlo más que escrito. Sí, porque él decía, todas las cosas que yo tenga que decir a los demás, lo encuentro en las palabras que digo en esta poesía. Para él la comunicación era por poesía y por poesía. Y hasta sus amigos decían, no todos nacen con este dote. Muchos deben perfeccionarse en el estudio, pero tú no has Perfeccionado nada. Así naciste. Y él desde pequeño, pues le gustaba este aspecto de la literatura y estar leyendo. Lástima que escogió, no desperdició, pero pues sí se inmiscuyó en otro aspecto como el de la medicina, ¿no? Siendo un poco en el sentido de decir, voy a ver si esto es lo mío o no es lo mío. Y así, junto con todo lo que nosotros acabamos de decir, pues vemos una vida de Jaime Sabines que se encuentra metida en el ámbito político, en el que es muy amigable, en el que, aunque haya recibido muchos premios, permaneció sencillo como persona. ¿Qué opinas acerca de lo que hablamos de él? Te digo, me llamó mucho la atención porque había cosas que yo no sabía de él. Y me encanta que haya sido una de las personas que, no por haber recibido aplausos, agradecimientos, como tú dices, se le hayan subido los humos, sino al contrario, diga de la manera más humilde, sabes que mira, no, o sea, no desprecio los agradecimientos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, es mi trabajo para que lo vieran, para que lo disfruten. Y sí me gustó mucho eso, que se mantuviera en la humildad. Sí, ante todos y ante también su familia, que no la descuidó en algún momento. Estuvo allí con él y al menos amigas, ahí tiene una amiga que ya tiene más de 95 años, todavía vive, pero él cuenta ahora la historia de él y feliz. No lo dice así como que en un sentido malo, todo lo que dice es bueno.
Ahora les vamos a leer un poema, ya para acabar este programa el día de hoy, de Jaime Sabines, por supuesto, que se llama Amor mío, mi amor. Ya con esto vamos a terminar, y también les recordamos que todo en el mes de febrero vamos a estar hablando acerca de... No sé, del amor. Sí, del amor y de Jaime Sabines. Esperemos que nos estén sintonizando con mucha alegría el día de hoy. Así es que comenzamos. Amor mío, mi amor. Amor mío, mi amor. Amor hallado de pronto en la ostra de la muerte. Quiero comer contigo, estar, amar contigo. Quiero tocarte, verte. Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada. Lo dice este dolor y mis zapatos y mi boca y mi almohada. Te quiero, amor, amor absurdamente, tontamente perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas y diciéndote adiós, yendo a tu lado. Te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de este cuarto a solas, en las sábanas tibias de tu cuerpo, donde se duerme un agua de amapolas. Cabellera del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, amor desenterrado. Voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y a tu costado. ¿Qué te ha parecido? Ay, qué hermoso. Sí, es de los que me gustó de Jaime Sabines. Bueno, es algo como que explícito, pero en otras palabras, ¿no? Sí. Como en decir, en lugar de decir rap, vamos a hablar poesía. Fue lo mismo, pero en unas Sí. palabras como que más profundas y te llenan así como de ilusión, ¿no? Sí. Pues eso es muy bueno. Sí, muy románticas, ¿no? Dentro de lo triste romántico. Aquí no, pues así menciona un poco a la muerte, pero muy a lo lejos. Es más como que termina como que de amor, ¿no? Todo. Sí, termina siendo todo de amor y ternura prácticamente. Bueno, pues eso ha sido todo lo que hemos platicado el día de hoy. Ha sido muy poco el tiempo, pero creo que se ha avanzado algo en la historia de Jaime Sabines y que no nos vamos a olvidar de que él fue un gran poeta. Entonces, con esto finalizamos. Les queremos recordar que estamos en su programa Al Libro Abierto y que han escuchado Al Libro Abierto. Les invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Tenemos invitados y que nos van a hablar acerca también de un libro de Jaime Sabines. Esperamos que ustedes estén en la mejor disposición de tenernos presentes en sus computadoras o móviles para poder sintonizarnos. Te agradecemos a ti, Monse, por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti, Carmen, que siempre nos traes algo nuevo que aprender. Siempre hay algo que aprender, eso sí hay que recordarlo. Y más con las palabras que tenemos en los libros y en las poesías en este caso. Les recordamos que pueden ustedes mandar sugerencias, comentarios, algún chiste que quieran ya de acerca del ¿Algún programa. reclamo acerca del programa? Sí, al 01800 841 3530, también al otro número que es el 211 1886. En Facebook ustedes pueden darle like a Éxito Capacitación Empresarial y también darnos sus comentarios, y si tienen algún comentario acerca del programa que tratamos el día de hoy, pues también estarnos escribiendo y estar interactuando. En Twitter estamos en éxito-pue y nuestra página pues es exitopue.com. Les agradezco mucho esta sintonía. Se despide de ustedes Carmen y nos veremos la próxima semana. Gracias. Así es, gracias y hasta la siguiente semana.